Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta Lindero Norte, este programa que lo hacemos desde las instalaciones de Creala, de esta producción que hace Lindero Norte en la era de los eras, en esta versión o nuevo formato que tenemos ya pues en este 2022 y que iniciando pues ya el mes de septiembre con mucha información que la cual usted ya puede leer o quizá ya la leyó en linderonorte.com, pero que acá nos damos el momento de analizar cada una de esas notas ya publicadas. El día de hoy no nos acompaña ahora sí Jesús Cervantes, le mandamos un abrazo a Jesús, a corresponsal del Proceso, que comparte su análisis, toda tu actividad periodística acá en la era de los eras los lunes, pero pues bueno, sí estamos con Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, Jorge, te saludo con mucho gusto. La Jesús fue al doctor, así que la vemos la siguiente semana, primeramente Dios. Y bien, contentos, Jorge, contentos, muy contentos. Temas relevantes, importantes llevarlo al análisis a profundidad, y el primero de ellos tiene que ver con esta crisis política en el Ayuntamiento de Tijuana, y es que pareciera que son movimientos naturales mismos de que la política se dan, sobre todo en una administración pública que inició sin pies ni cabeza. Pero esto tiene mayor trascendencia, Antonio, no sé cómo lo veas tú. Primero, ya lo dábamos a conocer acá, la salida de Gina Cornejo en un puesto que no pinta tanto ni presupuestalmente hablando, ni políticamente hablando, cuando realmente no hay un entendimiento por temas de género en los gobiernos municipales, mucho menos en el de Tijuana. Pero ahora con algo que hace el miércoles pasado, ya adelantabas acá, Antonio, la llegada del auditor superior del Estado, hoy exauditor, a la Secretaría del Ayuntamiento. Sí, mira, es una situación que hay que entenderla a ese nivel. Hay un grupo de trabajo, un grupo político que buscaba o busca todavía imponer a Jorge Salazar como candidato, como sucesor de con quien tiene una relación muy personal, que es Montserrat Caballero. Entonces se anteponen las fichas, y en esas fichas él genera un grupo de trabajo que es Regina Cornejo y su esposa Mari Carmen Vieira. Pero también hay que ver que son puestos de oquis, puestos de mentiritas. Él, Jorge Cornejo, quien tiene, Regina Cornejo, quien durante muchos tiempos, bueno, pues navegó en las dos aguas entre la cuestión de género, se convierte en transexual, en transgénero, y lo que hace es para ocupar un cargo político. Hay que recordar que en 2016, Jorge Cornejo quiso ser candidato a un distrito por Tijuana. En la paradoja, Jorge, el distrito fue destinado por el Partido Acción Nacional, a cual él pertenece como militante, para mujeres, solo para mujeres. Entonces, Jorge se apartó del PAN, de la vida pública, y se los digo porque a mí me tocó hablarle y me dice, eres el único que me ha hablado. Y la verdad, invertí dinero, invertí relaciones y tiempo para hacer una candidatura a un distrito para el Congreso local. No lo logró, pero bueno, lo que sí logró es que a la vuelta de los años, con la llegada de Morena, convertirse en transgénero. Y esta situación es eminentemente de intereses, Jorge. O sea, no es una cuestión de una conciencia o de un compromiso con la comunidad, sino simplemente es una cuestión eminentemente de intereses. Bueno, este grupo aparece y resulta que se dan cuenta ante la situación del manejo, del piquete de ojos y demás, se da cuenta Montserrat y el equipo de Montserrat Caballero
y entonces lo que hacen es apartarlos, hacerlos de lado y piden la renuncia de los 3. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues que da céfala a la Secretaría del Ayuntamiento, Sí. y entonces empiezan a mover sus fichas de tal manera que Montserrat Caballero, al primero que ve en la lista es a Fernando Castro Trenti. Fernando lo que hace, que ha sido desde que llegó la familia proveniente de Oaxaca, Tijuana, pues trabajaron en casa de Fernando. Lo que hace Fernando es decir, bueno, pues ¿cómo voy a ser el segundo de alguien que me debe todo? Ya fue el segundo de alguien a quien le debía todo, que es Jorge Hank, cuando él fue secretario del ayuntamiento en 2004. Era Fernando Castro, que hasta compadre hizo a Hank, ¿no? Ya después vienen las traiciones y demás, pero bueno, el caso es que Fernando Castro Trenti dice, no voy, pero sí le hereda el cargo a uno de sus incondicionales, que es Jesús García. Jesús García, que hay que reconocerlo, no lo reconocen en la parte del currículum que presenta el Ayuntamiento de Tijuana, en el Cabildo, de cuáles son sus orígenes. Sus orígenes son, bueno, priista, por supuesto, pero él siempre pretendió ser diputado local por el PRI. Pero además de eso, durante muchos años fue dirigente del sector popular del Partido Revolucionario Institucional, hasta que se integra al Congreso del Estado, se vuelve director de administración y después ahora auditor superior del Estado. Pero hay un antecedente, Jorge, que quiero que reanudes a partir de ahí un concepto. Y es que en la candidatura de Fernando Castro Trenti en 2013 coinciden en las coordinaciones políticas, financieras y demás, gente como Bonilla, como Blázquez, como Amador Rodríguez Lozano y como el propio Chuy García, en torno a la figura de Fernando Castro Trenti por el Partido Revolucionario Institucional y que perdió con Kiko Vega. Pero Jesús García era el coordinador financiero de la campaña de Fernando Castro Trenti. Entonces no nos digamos engañados cuando aparece en la Auditoría Superior del Estado y ahora se va con Montserrat, porque finalmente es algo natural, porque es un grupo político de extracción priista que está cobijado con las siglas de Morena. Son tan morenistas como priistas. Sí, como castrocentristas, ¿no? Ese es el punto de partida, Jorge. Sí, y realmente lo que terminamos por ver es las malas prácticas de la política de intereses personales por encima de un proyecto de gobierno. Y es donde uno no podría entender cómo es que un gobierno morenista, un gobierno sedicente López Obradorista, un gobierno que se dice igual de izquierda, pues tiene en su cabida la estrategia política del más retorcido priista, que se le cuestiona un sinnúmero de traiciones, pero además lo opaco que significa una persona beneficiada dentro del peñismo y que ha terminado por hacer la del movimiento de fichas, porque sí, en efecto, es la persona a quien más confía Montserrat Caballero, que armó un grupo de gobierno, y lo decíamos desde que antes de que lo presentara para formar tanto su cabildo como el ayuntamiento, armó con gente del Congreso del Estado, ¿no? En esta legislatura, porque la misma Montserrat Caballero no formaba parte de ningún grupo más que era bonillista. Entonces, ella arma su propio grupo, pero con tremendas personas como Miguel Ángel Bujanda, como Gerardo López, como el propio Machain del Congreso, Marcelo Machain, como Adame, que trae un sinnúmero de broncas personales y de denuncias de fiscalía. Miguel Ángel Torres. El mismo Miguel Ángel Torres, otro personaje oscuro dentro de la política. Basta con buscarle ahí en Conagua, como en el mismo Congreso, como en tantos lugares. Y así armó su equipo Montserrat Caballero.
Y era de suponerse que vendrían las traiciones más tarde que pronto, incluso antes de que concluya su primer año. Ya lo decías en el tema de Gina Cornejo, de su esposa Mari Carmen Vieira, y también de Salazar Miramontes, quien es hijo de la diputada Gloria Miramontes, quien era suplente de Montserrat Caballero cuando ella fue legisladora local. Entonces, vemos ahí que hay un parteaguas de lo que se está haciendo. Y obviamente usted sabe que a nuestros, a medios de comunicación de Tijuana, principalmente a quienes se dedican al chisme y a los trascendidos y a esta política de ficción, pues manejaban con un sinnúmero de nombres, ¿no, Antonio? Pero ya era el camino trazado, lo comentábamos hace una semana, precisamente en un lunes, lo comentábamos hace una semana que las cartas ya estaban puestas sobre la mesa y que sería Jesús García quien ocuparía esto. Pero lo curioso, lo que nos cuestionábamos en ese entonces, Antonio, y que es lo que te pregunto ahora, dejar un puesto tan importante como la Auditoría Superior del Estado cuando ya le habías vendido el alma al marinismo, ¿no? Cuando ya le habías planchado las cuentas públicas, cuando ya los diputados marinistas te veían bien y posiblemente ibas a terminar los 7 años. Tenía la piel de cordero, Jorge. Era un lobo con piel de cordero. Pero antes de pasar a esto, Daniela Costa, muchas gracias por estarnos sintonizando, Daniela, y a todos ustedes que nos ven. Pero fíjense, 2 puntos y vamos hacia la Auditoría Superior del Estado. El primero es que el grupo político de Fernando Castro Trenti surge de la traición. Exactamente de la traición a su compadre Jorge Can Ron. Y de ahí toda la gente que ha estado en su entorno es gente que ha traicionado una u otra o en alguna ocasión alguna situación política. Por una parte. Por otra, el grupo de Jorge Salazar también surge de la traición al PAN. Sí, también. Esto que platicábamos en el caso de Georgina Cornejo, que en su época de Jorge Cornejo, pues no solamente traicionó, pero también se dedicaba al espionaje, se dedicaba a hacer campañas negras y violentó a personas como Adela Navarro, como a Doralena Cortés, a nosotros mismos, Jorge. Incluso, perdona más, Antonio, a miembros de la comunidad del LGTBIQ+. No, claro, ¿no? Ya en esa parte, pues sí. Pero hay que recordar que a nosotros nos inventó delitos y anduvimos reporteando con el amparo en el brazo. Y entonces cuando llegan a esa parte, ya como Regina Cornejo, se me va el nombre porque su primer nombre fue Georgina Cornejo Manso, después ya Regina Cornejo Manso, de manera oficial. Fue a la Ciudad de México a registrarse y cambiar de género. Y entonces traiciona a la comunidad LGTB+. Entonces es un problema de traiciones, de traiciones directas, ¿no? Y en un corto plazo, estamos hablando de menos de una década de historia de traiciones. Ese es el grupo de Fernando, ese es el grupo de Bonilla, es el grupo de Montserrat, es el grupo donde se genera toda esa parte. Bueno, ¿qué pasa? O sea, imagínense a esos niveles también de traición del propio Chuy. ¿Por qué? Porque él traiciona a una institución que es el máximo órgano de fiscalización del Estado. ¿Cómo puedes dejar ir un espacio técnico de fiscalización y de combate a la corrupción y la impunidad para meterte a la cuestión política de algo que siempre has querido hacer? Ahora va a querer ser diputado terminando esta Montserrat. Pero es algo que llama mucho la atención, Jorge, porque hay una situación muy singular, porque entonces vamos a ver las cuentas públicas de Tijuana. Acuérdense que son enemigos políticos, Arturo González Cruz y Montserrat y Bonilla. Yo tuve la oportunidad de leer el de 2020 y la verdad hay más de 38 observaciones y recomendaciones en contra de Arturo González Cruz. Pero entonces, además de tráfico de influencias y demás, pero hay un conflicto de intereses. Un conflicto que se denota ahora o que trasciende ahora cuando
sin ningún rubor, Chuy García, priista connotado, dice: yo dejo al máximo órgano de fiscalización del Estado dedicado al combate a la corrupción y al combate a la impunidad para meterme en la parte política, que finalmente, Jorge, ese es su perspectiva, su punto de partida. Entonces, deja su nombramiento de 7 años, y él empezó en 2020, y además deja sembrado en la Auditoría Superior del Estado a todo tu personal que tiene connotaciones políticas e ideológicas. Entonces es un problema muy, muy difícil para el Congreso. Sí. Pero además, y sí me atrevo con todos los nombres y apellidos y demás, a decir que está solapado por Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, porque ellos eran la mancuerna en el caso de la legislatura bonillista. Si hay un nombre del responsable de las derrotas de Bonilla, en términos jurídicos de la reforma que siempre planteó Bonilla, se llama Amador Rodríguez Lozano, en el Poder Ejecutivo. Pero en el Legislativo se llama Juan Manuel Molina y se llama Jesús García. Ellos son a quienes les debemos en mucho todas esas derrotas que tuvieron, pero no es por las derrotas, sino por los recursos que se invirtieron para que se den este tipo de resultados, Jorge, que son lamentables y que la verdad, bueno, que quiero poner ahí el punto sobre las IES. Espero equivocarme, pero el análisis está fundamentado en los resultados que se han tenido. Y la auditoría sirvió prácticamente, es un parapeto de lo que fue el gobierno bonillista, ¿no? Porque tendría que ser un contrapeso, parte del legislativo, pero en el mismo legislativo es un contrapeso, o bueno, debería de ser un contrapeso. Y no fungió ninguna de las dos. Siempre comparsa del legislativo y más comparsa del ejecutivo. Eso es lo que ha significado la Auditoría Superior del Estado en tiempos, antes Orfis, en los tiempos de Osuna, de Kiko y de Bonilla, y esperemos que ahora no sea igual con Marina del Pilar Ávila. ¿Qué pasa, Antonio? Pues bueno, ya veremos a quién nombra. El problema es que lo nombra el Congreso. Lo que sí es que sorprendió a muchos cómo prefirió el propio Jesús García pues ir hacia un tema de una secretaría del ayuntamiento que quedarse en la auditoría. Sorprendió a quienes no lo conocen. La cabra jala pa'l monte y el cabrón más, ¿no? Entonces finalmente es una situación tan sencilla. Tiene una ardua labor el Congreso, porque finalmente el Congreso es un órgano técnico del Congreso. Pero ya veo a los bonillistas que están allí todavía, ya imponiendo, buscando algunas gentes, pero lo más importante, Jorge, es que tienen que están obligados a extraer a todos los bonillistas y a los Fernando Castro-Trentistas que están insertados en el órgano interno de control, entre ellos el subrecaudador, el subauditor y los directores, que es gente de ellos, es gente que políticamente, que técnicamente no son tan buenos, porque han hecho un trabajo político y de consigna en contra de las cuentas públicas de los ayuntamientos y de las paramunicipales. Me decías hace rato con mucha razón, muy certero, de que se pusieron la piel de cordero marinista. Pero de una manera estratégica para Jesús, todas las cuentas públicas de 2019 las rechazaron. Y después empezaron a palomear algunas y otras no. Pero realmente no era con el entendido marinista, pero les vendió la idea que como era la mitad o 10 meses de la administración de Kiko Vega, todas las del 2019, tenían que echarlas para atrás. Pero nunca atendieron, Jorge, nunca atendieron las observaciones y nunca iniciaron procedimientos administrativos o le pidieron a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública que iniciaran procedimientos administrativos sancionatorios en contra de personal donde pudieron haber cometido problemas o situaciones de corrupción. Mira, Antonio, tan marinista se volvió Jesús García, que le voy a dar un dato que realmente solamente lo voy a escuchar acá en la Era de los Eras y en interonorte.com.
para que usted se dé cuenta es que no quiero decir esa palabra, pero el tan entregado hacia el marinismo que terminó siendo Jesús García. La cuenta pública de Marina del Pilar, de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, cuya titular era la hoy presidenta del Congreso, Alejandra Ang, en donde se perdieron 3 millones de pesos, fue aprobada. Claro. Sin ningún problema. Fue votada en Ensenada por mayoría y no pasó absolutamente nada y ninguna observación, salvo unas muy tenues, pero nada de esos 3 millones de pesos que provocó una denuncia ante Fiscalía. O sea, ya presente no tendría por qué estar aprobada, ¿no? Pero aún pasando por este órgano interno de control o este órgano de fiscalización superior del Estado, porque estaba Jesús García y porque se había entregado al marinismo, pues terminó siendo palomeado. Entonces, eso es lo que significan cuando políticos, cuando políticos que hacen grilla toman un puesto tan importante como ese. Y la misma situación debe estar en Imacum con Norma Bustamante, ¿eh? Sí. Porque es yes man, yes woman, o sea, sí señor, sí señora. Eso es Jesús García. Jesús García es un parapeto nada más. No sé cómo le vaya a ir ahora en el Ayuntamiento de Tijuana, o sea, porque realmente ni Montserrat puede, pues, o sea, ¿no? La verdad, a mí me daría mucho gusto que sacara la casta. Y mira que lo hizo muy bien ella como presidenta de la Jucopo los 2 años en el Congreso del Estado. Sí, porque respondió a intereses de Bonilla. De Bonilla. Era más fácil, ¿no? Pero sí, y era algo que yo decía, supo manejar todos los actores políticos de ese entonces y supo sortear, salvo una que otra votación que sí se le vino encima y que la tuvieron que votar en 2, 3 veces. Pero sí, llegando al ayuntamiento, arropándose con el equipo que tiene, realmente no ha podido, ¿no? No ha podido y ni podrá, lamentablemente, porque es un equipo otra vez de intereses y de traiciones. No puedes hacer un ayuntamiento con eso. Sí, ¿no? Y además los conflictos en el cabildo son obvios, ¿no? Ahora votaron a favor de García, esperemos que les vaya bien. Pero bueno, finalmente déjame saludar a Lynn Corpus, saludos a Jorge y Antonio, gracias, Roxana Mireya Sánchez, también la Costa de Nueva Cuenta, muy bien. Alex Contreras, buenas tardes, saludos señores Heras, gracias. Antonio, otro de los temas, en Tijuana este fin de semana los morenistas vivieron dos eventos muy sui generis. Uno, la llegada de Claudia Sheinbaum, una gira de trabajo entre convenio que nadie al final entendió para qué significaba un convenio de movilidad. Se oye bonito. Sí, y además están transportistas que no sabemos ni los transportistas, platiqué con ellos y no sabían para qué están ahí, solamente que fueron convocados por el titular del Instituto de Movilidad, ¿no? Pero pues al final estuvo ahí Claudia Sheinbaum, desayunó con la gobernadora la recibió en el aeropuerto, prácticamente veíamos a un aspirante a la presidencia de la República, realmente haciendo proselitismo, que viniendo a hacer estos famosos convenios. A mí sí lo comentaba el día de ayer con algunos compañeros, pero a mí se me hacía una falta de respeto que gritaban presidenta, presidenta, presidenta. Obviamente sé que es porque quieren que sea presidenta del país, pero todavía le faltan 2 años a López Obrador. Él es el presidente y líder moral, pero ha terminado por ser un evento, Antonio, que no se entendió mucho, y que también vimos a una Claudia Sheinbaum muy gris. Jorge, lo definiste muy bien en el Lindero Norte y en Jorge Heras Periodista. Ya va agarrando color Baja California, los morenistas de Baja California. Van por Sheinbaum, sí, y entonces hacen todo con la parte incluso de la dirigencia estatal y el Consejo Político Estatal para pintarse de un color. Pero también ahorita lo defines muy bien, faltan 2 años, y 2 años donde es una manera natural de cualquier presidente de México que el último año se desbarranca. Entonces, todavía tenemos 2 años enfrente que son los más fuertes, sí, y que además puede coronar con el Tren Maya, con Dos Bocas, o sea, lo puede coronar muy bien. Pero el último año va a ser muy difícil, Jorge. Sí. Muy difícil para el morenismo y más para López Obrador. López Obrador, lo que entiendo es de que ya jugó sus cartas y va por Sheinbaum, lo cual me parece
muy bien porque es su herencia. Pero quién sabe en un año cómo esté la situación del país, como para poder estar manejando esa situación donde según ya no hay dedazo, ya no está ahora está el destapador para las corcholatas, pero es una situación muy, híjole, está el funambulismo político, ¿no? ¿Qué es el funambulismo? Aquella cuerda donde van los circenses, ¿no? Que pueden caer o no, pero yo espero que para bien de Morena, López Obrador y los morenistas tejan una red de protección que les permita, si caen, que puedan sostenerse. Pero es muy difícil en la política, Jorge. Antonio, y fuimos también, ahí estuve en el evento, por eso es que se los describo tan a la perfección, y pues no había otra pregunta que hacerle a Claudia Sheinbaum, porque queremos que le preguntemos por cosas de la Ciudad de México, que pues este nexo directo o este nombramiento que le hizo Amador Rodríguez Lozano. Y la pregunta que le hace un servidor precisamente era, pues primero si seguía trabajando con él, y después, pues que realmente si no le impactaba a su gobierno y al gobierno de Baja California, que ella lo haya, que lo mantenga ahí. La respuesta, pues no solamente generó un disgusto, vimos hacia la propia Sheinbaum, sino a la gobernadora también. Yo creo que querían o pintaban que fuera un evento perfecto, con preguntas que realmente, pues, le digo, el evento no te decía nada, no había nada que preguntar del evento. Pero sí sorprende que lo haya rebajado Amador Rodríguez Lozano, ahora solo un asesor, cuando era un jurídico. Asesor jurídico, lo peor, ¿no? Eso fue lo mejor, la definición. Te voy a decir por qué lo mejor. Yo celebro tu pregunta, Jorge, y estuve siguiendo todo esto pues desde la distancia. Pero ¿por qué lo mejor? Porque el señor Jaime Bonilla, él decía que quería ser recordado como el gobernador de las reformas. El reformador del Estado, ¿no? Y que él se preciaba de que cuando terminara su gobierno, salía a la calle y nadie le mentara la madre, ¿no? Como decía que podía pasar o que pasó con Kiko. Pero hace rato platicábamos al inicio del programa, todas las reformas presentadas por el señor Jaime Bonilla, todas fueron rechazadas por tribunales, particularmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero además tiene nombre y apellido el autor de esto, que se llama Amador Rodríguez Lozano. Sí. Ahora flamante asesor en temas jurídicos de Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a creer eso, Jorge? O sea, realmente es lo mejor de la respuesta, porque nadie cree, o bueno, contratas tú un asesor que todas las perdió. Pues no, pues Amador Rodríguez Lozano en la década de los 90 fue considerado un alquimista electoral, y un agente de izquierda lamentablemente ocupa de un alquimista electoral para poder subir los momios y subir su puntaje en una situación entre priistas. Eso es lo más triste, porque yo no pensé que alguien de izquierda fuera a contratar a gente como Amador Rodríguez Lozano. O sea, pero bueno, ese es un hecho, ya está en el ombligo de la luna, y sí, lo denostó y lo bajó a ser un asesor jurídico. Imagínense, y además, déjeme reconocer, tú te sabes bien los nombres, Jorge, pero aquí hay elementos, gente que maneja la parte jurídica electoral de un nivel importantísimo. Y tú tienes 3 nombres que me puedes dar, entre ellos Blas. Ah, sí. Dumas. Dumas, o sea, Dumas. No conozco bien los nombres. El Tenorio Andújar, quien es ahorita en el Congreso, sí, ¿no? Y además... Blas Romero, Blas. Sí, Joel Blas. Joel Blas. Y el Dumas. Son gente que está metida en su momento, ¿no? Sí, y además, Antonio, fíjate, en este tema curioso también, se le cuestiona a la jefa de gobierno, pues si... Pues, ahora sí que no te estás dando cuenta del tremendo paquete que significa Amador Rodríguez Lozano ligado e imputado a actos de corrupción y actos que impactaron a las finanzas, que están impactando, porque todavía no regresan los 123 millones de pesos de Grupo Afirme, a las finanzas del Estado.
solo se limitó a decir que estarán observantes de el proceso judicial, ¿no? De las investigaciones, dice. Entonces, ahí sí era el momento era el momento de la gobernadora del estado para reiterarle de quién es o qué significa Amador Rodríguez Lozano para Baja California. Nominalmente está dentro de una carpeta de investigación por peculado y corrupción. Usted sabrá si en su sano juicio contrata a alguien que está imputado por eso. Bueno, finalmente ahí sabrán. Pero sí, me encantó tu pregunta, Jorge, y creo que no era natural, pero conociendo el tipo de periodismo que haces, era obligada esa pregunta. Los dos compañeros, yo vi preguntas que dices, no, por favor, Dios mío, ¿no? Sí, no, era por ahí, pero Antonio, para cerrar, bueno, nada más los morenos iniciaron su cambio de dirigencia, que es, yo les decía que es la democracia simulada, lo que se vive en Morena actualmente. Es lamentable que un partido que promueve consultas, que promueve debate, que hay personajes dentro del comité directivo estatal, Müller de Ensenada, Duarte Müller, que tienen y que saben el significado de la democracia y de la lucha de la izquierda y que tienen un verdadero trabajo político. No puedan decirle a Ismael Burgueño, a César Castro Ponce, a Netza Jaori, a todos aquellos y aquellas, pues que están haciendo un desastre de partido, ¿no? Siguen haciendo exactamente lo mismo que como cuando estaba Bonilla, ¿eh? Es la cargada, pero además, Jorge, yo he visto tus notas, Lidero Norte, y Jorge eras periodista. Y fíjate, un hombre denostado por propio Morena. Sí. Se llama Ismael Burgueño. Sí. Un hombre que yo lo vi en campaña en Tijuana en 2016 y que se la rifó, quedó en tercer lugar. Se la rifó sin recursos, sin nada, o sea, muy lejano de Bonilla. Y después Bonilla lo denostó e incluso le dieron machetazo. Sí. Y lo corren, pues, de esa supuesta representación del Comité Ejecutivo Nacional que lo nombró en funciones de delegado. Dirigente. Ajá. Delegado en funciones de dirigente. Uh-huh. E imponen a César Castro Ponce como dirigente estatal. Este grupo de morenistas hacen todo un legado o todo un despliegue de fuerzas como lo hacía el PRI en su momento. Pero bueno, nombran a César Ponce en su lugar. César Ponce, que no hace nada en 2 años, uh-huh. nada, llega ahora y entonces lo nombran presidente del Consejo Político Estatal de Morena. Y deja su lugar a Ismael Burgueño. Y entonces uno dice, ¿cómo se pelean por algo que no existe más que en la representación ante el INE y ante el IE y la representación económica que les da? Pero tiene un problema muy grave, Jorge, porque es un partido sin partido, es una fuerza viva y que además creo que lo más afortunado que pudieron hacer es hacer de lado al bonillismo, uh-huh. porque hay quien dice que Maquiavelo aseguró que ten cerca a tus enemigos, y alguna vez me ha tocado decirle a muchos de esos políticos nuestros, una cosa es tenerlos cerca y otra cosa es tenerlos dentro. O hacer negocio con ellos, ¿no? Bueno, entonces ya se vuelven tus cómplices, ¿no? Que exacto. Pero bueno. No, y fíjate que de los bonillistas realmente nada estaba Rafa Leiva, ¿no? Que es el síndico procurador en Tijuana, y él quería ser el secretario general, pero pues obviamente no tienen ningún tipo de... también está Miriam Cano, que yo lo veo más bonillista. Ella no, pero Miriam Cano no quedó. No es consejera. No, pero formaba parte. Ah, sí, claro. Sí, no, ahora, digo, actualmente terminaron los bonillistas por ni siquiera presionar, ¿no? O sea, ni siquiera porque no tenían nada. Y como dices, Antonio, ha terminado ser este consejo político una cargada marinista, pero sin pies ni cabeza, ¿eh? Sí, en bloque, ¿no? Sí. Mira, a mí me preocupa gente como Miriam Cano, que es secretaria de la inclusión, que marinista supuestamente, y hoy maneja un post muy chistoso, donde habla de la relación de 7 años con Araceli Geraldo, pero tiene como 7 u 8 fotos, y la mayoría de fotos son con Montserrat Caballero y con Bonilla.
¿no? En algunas aparece con Araceli. Entonces, ¿de qué estás hablando? Y entonces Miriam, que se sintió triqui y que quería ser candidata triqui por acción afirmativa, Sí. y que está muy cercana a la coordinadora nacional de la CEMPA, Sí. del Plan de Ayala, El plan de Ayala. está muy cerca a Ruiz Uribe, muy cerca al delegado del RAN, muy cerca a Lalo Cota. Es prácticamente un caballo de Troya dentro del gobierno marinista, aunque se vista de marinista, pero van a empezar a hacer a crujir las estructuras marinistas porque existe gente dentro de su gobierno que va a generar muchos problemas, Jorge. Pues ahí está el contenido morenista de fin de semana. Y pues mientras todo esto pasaba, Antonio, cerramos con el último tema que tiene que ver con la violencia que se registró este fin de semana en Tijuana, en Mexicali, y que partimos el viernes con información en exclusiva en Lindero Norte en la noche de la localización de un médico de cirujano dentista de 73 años de edad en Hacienda Los Portales. Algo que ha terminado por pues preocupar más, el tema del secuestro. Vimos cuerpos desmembrados, vimos decapitados en Mexicali el fin de semana y en Tijuana también el día de hoy, pues también cuerpos desmembrados en este puente peatonal rumbo a Playas de Tijuana, ¿no? Sí, hay otro antecedente allá en Los Algodones de una comerciante que fue secuestrada el lunes, hace una semana exactamente. Y entonces, mira, creo que hoy escribe una columna Jaime Flores en Cicuta, donde se le va la yugular a la fiscalía. Pero realmente, bueno, obviamente los resultados de la fiscalía son, Sí, claro. son mínimos, ¿no? Pero realmente se tiene que revisar qué pasa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Y también qué pasa con las policías municipales, Jorge. Lo hemos dicho, y perdón, pero la única policía municipal de nivel y de resultados es la de Mexicali. Y aún así la situación está difícil, sí, mucho. Pero no se comparan 200 asesinatos en Mexicali con los 1,700 de Tijuana. O sea, hay un mar de diferencia. Pero creo que es importante que dimensionemos la importancia, Jorge, de las policías municipales y lo que están haciendo. Yo espero que con las nuevas patrullas en Mexicali tengan mayores resultados y los drones. Sí. Yo espero eso. Y espero que ya se fue el Chuy García para Tijuana, ya está Machán en Tijuana, ya está todo el mundo y su mamá en Tijuana. Bueno, que puedan contener la violencia, porque la violencia es mucha y es muy grande. O sea, la situación que se vive no es cosa menor, Jorge. Y usted puede decir, bueno, es Tijuana, sí. Nada más que hay un intercambio muy fuerte entre Mexicali y Tijuana, incluido de nuestro sector y nuestra clase política. Sí. Pues bueno, ahí están los temas. De verdad, le agradezco que nos siga acá en esta era de los eras. Que le digo, estamos los lunes, estamos los miércoles en este análisis que hacemos de verdad con este profesionalismo y obviamente con la veracidad de los temas periodísticos. Beatriz Barrios nos manda saludos. Bertalicia Moreno te manda saludos, dice que le encanta tu programa. Pues ahí está. Gracias, Antonio. El miércoles con el Rudy, ¿no? Sí, el miércoles con Rudy. Hoy, pues, más noche, Jorge Heras en las noticias. Y yo lo espero el próximo miércoles con Rudy García, Rodolfo García, que vamos a seguir hablando de Morena y sus asegúnes. Y pues bueno, nos vemos también en linderonorte.com. O sea, en todo momento, ahí está la información fresquecita de primera mano de todos los temas, ¿eh? Y el análisis ya sabe que es en la era de los eras. Que pase excelente tarde.